Buenas tardes, mis estimados estudiantes. Con esto damos inicio a nuestra segunda clase de la semana 6 sobre clasificación de múltiples clases con clasificadores binarios. Los objetivos de esta presentación es básicamente uno solo. Vamos a utilizar o aprender a utilizar un método de clasificación binaria para clasificar entre múltiples clases. Vamos a ver de todas las estrategias que hay, dos estrategias que me van a permitir realizar este tipo de clasificación de múltiples clases a partir o partiendo de clasificadores binarios, o sea, clasificadores como el que vimos, como el Logistic Regression, en el cual nosotros teníamos eh, que la salida de este clasificador solamente podía tener dos valores después de que pasara por una etapa de decisión. Entonces, acuérdense que, por ejemplo, en el caso del clasificador binario de Logistic Regression, nosotros teníamos que la salida era una probabilidad de que la muestra fuera de la clase Y fuera igual a 1, por ejemplo, dado unos parámetros, y después nosotros pasábamos eso por una etapa de decisión, que es básicamente un umbral, y si se encontraba por encima de 0,5 decíamos que era 1, si se encontraba por debajo de 0,5 decíamos que era 0, pero estábamos limitados a que solamente teníamos dos clases, la clase serie y la clase 1. Ahora vamos a tener más, vamos a tener k clases para la presentación de hoy, vamos a tener k clases y queremos seguir utilizando pues la misma regresión logística o los mismos clasificadores de todo ese grupo de clasificadores que vamos a ver. Vamos a utilizar los que son binarios para poder hacer clasificación de múltiples clases. Entonces, el problema, les decía, los clasificadores como la regresión logística solo son capaces de lidiar con dos clases. Entre esos clasificadores binarios también hay dos tipos. Están los que trabajan de esta manera, entonces los que ya me entregan directamente si la clase es 0 o la clase es 1, y existen otros que entregan la solución, en este caso el resultado de la clasificación, como el resultado de una hipótesis, donde esa hipótesis era un valor que se encontraba entre 0 y 1. Entonces, literal, ese valor podía tomar una cantidad real, infinita, de valores entre 0 y 1, y nosotros tomamos la respuesta de ese clasificador entonces como si fuera, para nuestro caso, una probabilidad de que y fuera igual a 1, dado un x parametrizado con un teta. A partir de eso nosotros calculábamos y definiendo un umbral. Usualmente ese umbral está en 0,5. Vamos a ver adelante que a pesar de que lo usual es que lo pongamos en 0,5, nosotros lo podemos cambiar dependiendo de varias condiciones. Y entonces vamos con nuestro primer clasificador. Vamos a ver solamente dos, o bueno, nuestra primera unión de clasificadores. Vamos a ver solamente dos de los muchos que hay. Repito que no son solamente estos dos. Al final de la presentación les voy a mostrar un montón de papers donde evalúan muchos tipos de clasificadores como este. Vamos a ver solamente los dos más utilizados. El primero es uno contra todos, one versus all. También los conocen como one versus the rest o one against all. Básicamente es eso. Vamos a tomar una clase, que sería esta. Vamos a tomar una clase y la vamos a comparar con el resto de clases. En ese tipo de clasificadores vamos a entrenar un clasificador por cada clase que tengamos. O sea, si tenemos k clases, pues vamos a entrenar k clasificadores. Cada clase se va a entrenar contra el resto de clases de manera binaria. Ya les voy a mostrar una gráfica al respecto. Cada clasificador debe entonces generar un valor de confianza, y esto es necesario para este tipo de clasificador one versus all, que nuestro clasificador genere una confianza o una probabilidad de que la clase efectivamente sea 1 o de que la clase sea 0 si tomamos 1 menos esto, dado un x de entrada, y parametrizados. En este caso vamos a tener dos parámetros. El primero va a ser teta, que es el mismo parámetro que nosotros hemos trabajado, por ejemplo, esto sí era un ejemplo, ¿no? Para la regresión logística. Pero el otro parámetro que se van a tener todos, y no necesariamente sea regresión logística o el clasificador que vayamos a usar, va a ser K.
donde yo debo tomar qué clase estoy comparando con el resto. Entonces, basado en estas dos, vamos a ver cómo se haría. Entonces, gráficamente, tengo por aquí las clases triángulos, clases cuadrados, clase X, y tomaría entonces un primer clasificador que me genere una superficie, ahí está, de decisión, por ejemplo esta, y acá digamos esta, entre una clase y las otras, entre la clase triángulos y el resto, entre la clase cuadrados azules y el resto, y entre las clases X roja y el resto. Cuando me llegue una nueva muestra, supongamos que me llega aquí, eh, digamos una muestra verde, negro, blanco, negro. Digamos que me llega una nueva muestra y esa nueva muestra está ubicada acá. Entonces me llega una muestra aquí, que digamos es esta misma muestra acá, y digamos es esta misma muestra acá. Listo. Entonces, si me llega una nueva muestra, yo debería tomar de esta nueva cuál es el resultado de clasificación o cuál es el resultado de H para H1. Entonces aquí me dice, tengo un tanto por ciento de que sea esta, tengo un tanto por ciento de que sea de la clase 2 y tengo un tanto por ciento de la clase 3. Cuando ya tenga hecho este vector de resultados de cada uno de los clasificadores, entonces dice, encontramos cuál es el valor más alto de confianza entre todos los HK y el índice corresponderá a la etiqueta de predicción. En este caso, si aquí me dice que esto de aquí es un 30, que esto de aquí es un 10 y que este de aquí es, por ejemplo, un 40, porque si ven ustedes, todos esos se encontraban en la clase contraria, ¿no? Por eso escogí también este ejemplo. Si este me dice 30, este dice este 40, pues la clase resultante, nada que hacer, sería esta de acá, porque todos es el que más probabilidad tiene, a pesar de que se encuentre por debajo de un 50%. Esta es mi forma favorita de aplicarlo. Encuentran otro tipo de maneras de hacerlo en el estado del arte. Inclusive algunas trabajan directamente con Y tomándolo como unos o ceros, no como porcentaje. Pero pues eso sí ya depende de la bibliografía que estén trabajando y de la implementación que ustedes hayan decidido tomar. El diagrama entonces sería algo así como esto. Tenemos en nuestro One versus All tenemos un conjunto de entrenamiento. De ese conjunto de entrenamiento tenemos que tomar primero cuántas clases. Entonces aquí tenemos un K clases. De esas K clases vamos a hacer K clasificadores. Entrenamos los K clasificadores de la manera uno contra el resto. O sea, la clase 1 contra el resto, la clase 2 contra el resto, incluyendo la clase 1, la clase 3 contra el resto, incluyendo la clase 1 y la clase 2. Y generamos entonces nuestros K modelos de clasificación. Esta ya, lo que estaba en punteado, en nuestra gráfica sería ya nuestro modelo de aprendizaje como lo vamos a trabajar en la práctica. Después viene una muestra nueva que no hace parte de nuestro conjunto de entrenamiento, sino es una muestra nueva de nuestro problema y probamos entonces con cada uno de los clasificadores que entrenamos. Eso nos va a dar unas K predicciones. Tomamos cuál es el argumento máximo de esas K predicciones y ese argumento máximo lo tomamos como el valor da. Las desventajas de este clasificador, entonces la escala de los valores de confianza puede diferir entre los clasificadores binarios. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, así, si trabajamos nosotros, digamos que una de las clases nos da con una diferencia muy marcada, algo así como esto, y acá encontraría el clasificador que nos da algo así. En una de las clases puede llegar a pasar esto cuando trabajamos una contrarresto, pero cuando trabajamos la otra, puede que ya los datos nos den algo así como esto y la diferencia no sea tan clara entre dónde es una clase y dónde es la otra, dependiendo de las muestras que tengamos. Así que de pronto este porcentaje de acá tiene mucho más sentido sobre los valores de confidencia reales que en este caso de aquí. Este puede que no suceda. Puede que estos valores de acá, la confidencia no sea tan clara como en estos casos. Por lo tanto, los valores de confianza no son necesariamente equivalentes entre sí. Puede que acá que me dé una confianza de un 40% no sea tan bueno o sea mejor
que acá si me da una confianza de un 40%. Así que puedo llegar a este tipo de problemas en los cuales los valores de confianza entre los diferentes H's que yo puedo tener acá no sean iguales, no sean equivalentes, por lo menos. Así que esa es la primera desventaja que tiene. En general, todos los métodos de clasificación multiclase no conozco uno que no sea afectado por eso. La distribución entre clases está casi siempre desequilibrada en el conjunto de entrenamiento, lo podemos ver de esta gráfica. Si ustedes miran, si tenemos 3 clases y yo me esforcé porque mi experimento tuviera la misma cantidad de muestras o por lo menos equivalente en las 3 clases y ustedes lo van a trabajar en la práctica, pueden que siempre lleguen a clases desbalanceadas, así ustedes hayan hecho bien su experimento. Me hago entender, en esta clase tenemos 3 muestras, mientras que las otras tenemos muchísimos más, porque depende del número de clases. Si ustedes se esforzaron porque todas sus clases a la hora de experimentar tuvieran la misma cantidad de muestras y a la hora de utilizar un enfoque one versus all, definitivamente están desbalanceando sus clases. Y el nivel de desbalanceo puede ser muy grande porque depende de la cantidad de clases que ustedes tengan. Eso a veces no es bueno, tener clases desbalanceadas en clasificación. Entonces va a ser como la primera desventaja grande que va a tener. Hay otro enfoque que es one versus one. También lo llaman, inclusive lo llaman todos contra todos, o también lo llaman todos los pares, en la cual, como mínimo, se puede entrenar más, pero pues van a ser redundantes, pero como mínimo vamos a entrenar K por K-1 sobre 2 clasificadores. 1 por cada combinación posible de clasificadores binarios. Ya les voy a mostrar en la imagen. Cada clasificador recibe entonces las muestras de un par de clases del conjunto de entrenamiento. Al fin y al cabo tenemos un clasificador binario, vamos a trabajar con clasificadores, con un conjunto grande de clasificadores binarios entre clases. Ahora, en la etapa de predicción, se aplica la muestra a cada clasificador y la clase con mayor número de predicciones gana. Esta es una manera de hacerlo. Hay otra manera en la cual hay otras variantes en la cual se toma la suma de la predicción para cada clase y esa es la que gana, la que tenga la mayor suma de predicción para cada clase. Ya vamos a ver, entonces, de ese algoritmo algo así, tenemos nuestras 3 clases, como en el ejemplo anterior, y hacemos un clasificador, entonces, de la clase 1 con la clase 2, de la clase 3 con la clase 2 y de la clase 1 con la clase 3. Aquí están nuestros K por K-1 sobre 2 para K igual a 3. Si definimos H sub J como la salida del clasificador de la clase I con la clase J, entonces nosotros podemos hacer aquí un H, el H total, o el resultado de nuestra clasificación va a ser el argumento máximo, en I de la sumatoria en todos los J del H y J para una muestra X. Teniendo en cuenta, pues por eso se toma K por K-1 sobre 2, o si no, uno simplemente tomaría K por K-1, clasificadores, teniendo en cuenta que esto de aquí siempre está pasando. O sea, yo siempre voy a tener que H de I con J va a ser igual a menos H de JI. Si aquí estamos trabajando la clase 0 como I y la clase 1 como J, pues aquí estamos trabajando la clase 0 como J y la clase 1 como I. Por eso la diferencia. Así que estos dos va a ser igual, por eso no es necesario hacer o podemos disminuir la cantidad de clasificadores totales en 2. Bueno, las desventajas de este es que la escala de los valores de desconfianza también puede diferir entre los clasificadores binarios. Sin embargo, no es tan grave por el hecho de que ya no están haciendo un enfoque de uno contra todos, sino están haciendo un enfoque de uno contra uno. Así que, si bien puede diferir, la probabilidad que eso pase es menor, también depende mucho de sus muestras, pero es menor. Algunos papers toman este tipo de clasificadores como mejor para algunos conjuntos de datos. Creería yo que la mayoría de papers toma este tipo de clasificadores como el mejor, el clasificador tipo one versus one, pero igual, depende de los datos. Algunos dicen que es mejor, pero es mejor bajo ciertos conjuntos de muestras. En este el número de clasificadores aumenta con respecto a one versus all. Si ustedes ven, requieren n por n-1 sobre 2, mientras que en el otro caso solamente requerían n. Pero la ventaja es que a pesar de que para un número k grande, por ejemplo, pues si trabajan para k igual a 3 va a dar lo mismo, pero si trabajan para k igual a 10, para 10 clases, 20 clases,
la cantidad de clasificadores que ustedes hacen van a ser mayor en el one versus one, pero son clasificadores más simples. Así que es probable que las superficies de decisión, esas fronteras de decisión sean un poco más sencillas pues, comparado con el one versus all. Y también, dependiendo de la implementación, pueden llegarse a dar soluciones ambiguas. Una solución ambigua, por ejemplo, es que en todos los casos me dé que el clasificador, o que, por ejemplo, acá, si aquí me dice que es de la clase 2, aquí me dice que es de la clase 3 y aquí me dice que es de la clase 1, si tomamos este criterio, que tome cuál fue la clase con mayor predicción, pues aquí estamos viendo que no, ninguna de estas la cumple, ¿no? Así que puedo llegar, dependiendo de la implementación de clasificador que ustedes estén trabajando, puedo llegar a una ambigüedad en la decisión. Cuando lo trabajo de esta manera ya es mucho más difícil que eso pase, ¿no? Trabajando con la sumatoria. Pero si lo trabajo como algunas implementaciones que solamente toman el que más se repite, entonces puede que lleguen a resultados ambiguos que no van a tener un H claro. Bueno, entonces ya con eso terminamos. Nuestra clase hoy era súper cortica. Lo que sigue es vamos a correr un par de ejemplos en sklearn, utilizando los métodos tratados y de lecturas extras. Les voy a dejar esta presentación para que ustedes miren como que existen otro tipo de clasificación y lo que les comentaba que dependiendo de los resultados puede que algunos digan que los mejores métodos es one versus all, otros métodos también va a ser one versus one, o hay otros papers que dicen que los mejores métodos son combinaciones entre ellos o utilizar algo que vamos a analizar más adelante, que son los ensambles, de pronto puede ser esa la traducción de clasificadores, pero bueno, eso es tema para después. Por ahora terminamos. Muchísimas gracias. Nos vemos en la clase práctica.